Ingeniero, no se escucha nada. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, Ahora sí, Ya, licenciado. ingeniero. muy bien, muy bien. Mencionaba lo siguiente, ¿no? Que dentro de la misma Se identificación de escucha. categorías, de las categorías, bien importante. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, Ahora sí, licenciado, se Ahora escucha. sí se escucha, lice. sí, se escucha, ¿no? Hola, 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 hola. Ingeniero, se escucha. Ya, muy bien. Mencionaba lo siguiente, ¿no? Dentro de la matriz de, a veces hemos logrado escuchar lo que es una matriz de operacionalización de variables. Bueno, dentro del paradigma positivista, es decir, enfoque cuantitativo, se trabajan con variables, ¿no? Y que estas variables desprenden justamente dimensiones e indicadores. Por otro lado, la matriz de categorización corresponde justamente a la estructura misma de categorías, ¿no? Y esas categorías son justamente las que se desprenden en subcategorías e identificadores con los que se trabaja. Entonces, la noción casi similar, pero tiene otra connotación misma, ¿no? Una variable es medible, es observable, pero obviamente de manera cuantitativa, ¿no? Pero una categoría no necesariamente. Una categoría puede ser justamente aquella que tiene una característica, tiene una cualidad y no necesariamente puede ser medible. Entonces hay que tomar en cuenta justamente las estructuras mismas con las que se van trabajando. Entonces, desde ese paradigma eurocéntrico, positivista, los vemos justamente como variables, ¿no? Pero rompiendo justamente ese esquema mismo, tomamos en cuenta categorías, ¿no? Algunas categorías que se van construyendo. Hay categorías simples, categorías compuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de aprendizaje comunitario, una categoría, aprendizaje comunitario. Entonces, en este caso, yo tendría que entender, ¿no es cierto?, como investigador, ¿qué es aprendizaje comunitario? Para esta situación se tiene que definir cada una de las partes en sí, ¿no? Es decir, qué es aprendizaje y qué es comunitario. Y cómo se entiende la categoría, es decir, compuesta, aprendizaje comunitario, por ejemplo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una variable, puede ser, por ejemplo, rendimiento académico, ¿no? Visto como una variable en el cual yo puedo medir justamente, ¿no? Con un test, una prueba, un examen. Entonces, esa es una variable en realidad, ¿no? Pero rendimiento académico, ¿cómo se concibe esa variable? ¿Qué es rendimiento y qué es académico? Entonces, ¿cómo se entiende o se interpreta rendimiento académico? Entonces, esa es otra parte importante también mencionar, ¿no? La diferencia misma, ¿no? Entre variables de investigación y categorías en este caso. Entonces, ahí hay justamente la noción misma y voy a anotarlo aquí. Creo que tengo un Paint abierto. Voy a hacer un esquemita, un cuadro, un diagrama Venn. Podría conocer Venn de Euler, ¿no? En matemática mayormente se utilizan estos, ¿no? Es un diagrama Venn Euler. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos mencionando, existe un enfoque netamente. ¿No? Voy a minimizar un poco el tamaño de letra. Enfoque cuantitativo. ¿Sí? Enfoque cuantitativo. Lo pondremos de color rojo. Y este de color verde, el enfoque cualitativo. Cualitativo. Enfoque cualitativo.
Mayormente dentro de ese enfoque, de esta metodología cuantitativa, es decir, aquí es obviamente el paradigma, ¿no? El paradigma positivista, el paradigma interpretativo, naturalista, sociocrítico, y hay una intersección, ¿no? Si ustedes pueden observar que hay una intersección. Pero ¿qué significa esta intersección? Justamente es, que ustedes tal vez lo hayan visto en algún libro de investigación, se lo conoce justamente como el enfoque mixto, ¿sí? El enfoque mixto. ¿En qué consiste el enfoque mixto? Ahí le voy a anotar enfoque mixto. Bueno, el enfoque mixto es justamente aquel enfoque que utiliza tanto métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos como métodos, técnicas e instrumentos cualitativos. Aquí es donde va utilizando justamente, ¿no? El multimétodo, esa parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque cuantitativo, esto es necesariamente puro y este es mixto, puede ser, al decir mixto estamos mencionando que puede ser cualitativo o cuantitativo. Son dos en realidad, ¿no? Son dos formas de ver en este caso, ¿no? En la misma investigación, ¿no? No son las mismas en realidad, ¿no? Son dos. Aquí los voy a mencionar. El enfoque quali. Y el otro es el enfoque quanti. ¿Qué significa este enfoque cuantitativo-cualitativo? Menciona que se va a utilizar más métodos, técnicas, instrumentos cuantitativos que cualitativos. En esta otra menciona que voy a utilizar más instrumentos, técnicas y métodos cualitativos que el cuantitativo. El enfoque mixto hay dos formas de ver, ¿no? No son las mismas. Ojo, estos son, no podemos decir que cuanti y cual es lo mismo que cual y cuantitativo. No, no, no. Aquí está mencionando la predominancia en realidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese enfoque? Bien. Entonces, aquí hemos hablado justamente de un paradigma positivista o pospositivista, paradigma naturalista, interpretativo, sociocrítico, y aquí observamos justamente, trabajamos justamente con variables. Variables. ¿Qué tienen las variables? Dimensiones. Cada dimensión comprende indicadores. En esta otra es distinta, ¿no? Aquí trabajamos con categorías. Cada categoría contempla una subcategoría. Cada subcategoría tiene identificadores. Variables, dimensiones, indicadores, categoría, subcategoría, identificadores. Aquí hablamos de una matriz de operacionalización. Operacionalización. Tal vez no me alcanza el espacio. Voy a bajar un poco más. Matriz de operacionalización. Y en esta otra se lo conoce como la matriz de categorización. Matriz de categorización. Tiene otra estructura casi similar a la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Trabajamos con categorías. Entonces son puntos de vista, son diferentes miradas en realidad, ¿no? ¿Qué más? Entonces el pensamiento, otro como el de cuál va a ser tomado en cuenta justamente como la inercia de fundamentos de nuestro ser. Tomamos en cuenta también el diálogo con las transformaciones, por ejemplo, planetarias, es decir, la cosmovisión misma, la cosmovisión andina.
¿Cómo tomamos en cuenta justamente la etnomatemática, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte fundamental dentro de nuestra cultura, ya sea quechua, guaraní, aymara? Pues, ¿cómo tomamos en cuenta justamente informaciones, ¿no? Que hasta hoy en la actualidad han tenido algunas implementaciones importantes también en esta con listo, ahora sí. ¿Qué más? Tomamos en cuenta justamente que en este caso la meta epistemología, un concepto muy importante de los contextos, se propone justamente como un nuevo paradigma, ¿no? De las ciencias sociales. Es decir, a partir de las cualidades del ser humano, del hombre, esas características que se deben de ir profundizando. Obviamente no es nada sencillo, les comento, en realizar este tipo de trabajo de investigación, ya que se requiere más, un poquito más de tiempo. En realidad hay que hacer justamente un buen estudio, en realidad, por sobre todo. No solamente una implementación de una encuesta, un cuestionario o una batería de preguntas para una entrevista, tal vez semi-estructurada o no estructurada. Depende mucho también cómo investigadores vayamos a recolectar los datos informativos. Entonces, hay que tomar en cuenta algunas estrategias que son muy importantes, ¿no? Entonces, también urge también decolonizar y también está la parte de indisciplinar justamente las ciencias sociales que configura un paradigma fronterizo desde los bordes, es decir, un paradigma decolonial. Pero en realidad no se trata de proponer un nuevo paradigma, ¿no? Sino asumir una opción diferente a la epistemología europea. En ese sentido, también es considerada no necesaria una epistemología fronteriza que permita el desenganche. Sin embargo, se necesita una epistemología decolonial, o lo que necesitamos es de configurar saberes, otros y formas, otras de conocer y amar. Entonces necesitamos configurar otra epistemología frente a esa epistemología colonial. Estamos hablando de esto justamente, ¿no? El positivista cuantitativo. Entonces, un pensamiento alternativo o no alternativo, sin alternativo, que incluya, reconozca, valore y visibilice justamente al otro, ¿no? Desde un nosotros emancipado de la práctica colonialidad, un pensamiento alternativo que se configura justamente con, de este, por, para el otro, y tomar en cuenta justamente desde un marco de comunalidad, ¿no? Es decir, en comunidad, que es justamente el atributo principal, esencial, ¿no? Ese pensamiento alternativo debe ser justamente ontológicamente comunal, teológicamente decolonial y epistemológicamente situado en el contexto. Entonces, la epistemología es el sustrato y la base de la metodología de investigación moderna colonial, y asimismo la sabiduría y la forma de conocer del otro es la altersofía, es el sustrato y la base de hacer decolonial. Y de aquí, ¿no? La altersofía, no, es decir, no la epistemología, es la base del cimiento del hacer decolonial, en cuanto todo proceso de colonizante implica al otro y su saber, su conocimiento situado, la configuración otra para el contemplar comunal y conversar alternativo y reflexionar desde la parte configurativa, ¿no? Como acciones, huellas decoloniales que median justamente el tránsito desde la decolonialidad hacia la comunalidad. El ser humano es quien evidentemente toma en cuenta la macroconfiguración cosmológica, y siendo así es quien piensa, quienes aprenden, quien conoce, quien configura el conocimiento, por qué y para qué y para quién lo hacen en realidad, ¿no? Son algunos interrogantes que se llevan a cuestionar y problematizar la epistemología y configurar la altersofía. Entonces hay que tomar en cuenta también que se debe, en cuanto a ver la realidad, ¿no? Una realidad en la que toma en cuenta ciertas características, que no hay un inicio ni final, sino es un continuo, es dinámico en realidad, ¿no?
que toma en cuenta justamente el desmarque y emerge justamente desde el vivir. Es desde por para el vivir de colonial que aflora la configuración conceptual. El de colonizar lo iniciamos desde lo que escogimos la decolonialidad como una opción de vida, una vocación, una actitud, un estilo, una forma de otra de vivir en realidad. En ese sentido emerge también aquello que es nuestro interior y hacemos sentido en darle, ¿no? El nombre tal vez, llegar el momento en que se da o se coincide. Entonces el término es una contingencia vital que nos da vida y también nos da, nos la quita en realidad. Eso es el vivir, hacer, actuar, vivir, convivir. Lo único que tenemos justamente no solo es el lenguaje, ¿no? Como un sistema de signos. El lenguaje es nuestro modo de vivir en comunidad, ujú, que cada una de las culturas a nivel Bolivia, las 36 en realidad, tiene justamente, ¿no? Sus propias costumbres, tradiciones, su lengua, su estructura orgánica, cómo están organizados dentro de la misma comunidad. Entonces, el conocimiento se configura de manera local y situada, es decir, a partir de la historia, el conocimiento está marcada geohistóricamente y además tiene un valor en un lugar de origen. El conocimiento no es abstracto y deslocalizado, ¿no? Como menciona Walls. Entonces, lo cual aquí toma en cuenta la teoría que surge desde conceptualizaciones basadas en experiencias, más aún sociohistóricas concretas, y así como la concepción misma de los espacios, ¿no? De los cuerpos sociales particulares y entre otros. También desde el mismo discurso universal griego y cartesiano configurado desde Europa, ¿no? Se asume para el resto del mundo y se pretende generalizar teorías provincianas para explicar las realidades histórico-sociales de todo el planeta. Bueno, a modo de pensamiento único según CERN, que también ha sido reconfigurado por Platón. Asimismo, tomamos en cuenta que la filosofía cartesiana sigue usándose hoy en día como un criterio para diferenciar también lo que es la ciencia de lo que se considera como tal, por ejemplo, la división sujeto-objeto, la objetividad entendida como la neutralidad, el mito del ego, produce conocimiento imparcial, no condicionado por su cuerpo o ubicación en el espacio. La idea de conocimiento como producto de un monólogo interior sin lazos sociales con otros seres humanos y la universalidad comprendida con algo más allá de cualquiera de las particularidades que siguen y se van utilizando ciertos criterios, ¿no? De validación de conocimientos. También existen cierto tipo de herramientas, aplicaciones para la validación misma y por sobre todo es justamente dentro de investigación para los instrumentos, la validación concierne justamente a la revisión misma en base a ciertos criterios que se toman en cuenta si efectivamente el instrumento de investigación está de manera concreta, coherente, está en relación a la temática que se quiere abordar, están bien formuladas las preguntas. Es lo que justamente realizan los expertos, ¿no? En esta semana se coincide justamente un par de expertos, por lo menos a dos, que dos de los expertos vayan haciendo la revisión misma, ¿no? De su instrumento, construido en realidad. Tomamos en cuenta también que el episteme se refiere a un conocimiento científico válido y verdadero, pero en cambio la sofía se refiere a un conocimiento personalizado, ¿no? Situado, no necesariamente verdadero universal, pero sí verdadero y válido para el subalterno sentipensante. Entonces, la altersofía garantiza, reproduce y conserva el vivir del sujeto subalterno y es la base, ¿no? El cimiento teórico praxeológico del hacer decolonial, como un proceso descolonizante. Ambos, la altersofía y el hacer decolonial, mediante sus tres acciones constitutivas, corresponden a contemplar, conversar, alternativa, hacer la reflexión configurativa, que constituyen en una diada, en este caso, es decir, no epistémica, potenciadora del conocimiento alterativo, en función a configurar convivires comunales
Y de esta manera, continuar avanzando justamente en estos términos que son apropiados en este caso, términos originarios, que hoy en día también nosotros lo vemos dentro de la Constitución Política de Estado, que está enmarcado justamente lo que es el buen vivir, por ejemplo, ¿no? La comunidad, la parte productiva, descolonizadora, y entre otros elementos importantes que se han tomado en cuenta desde esta misma condición para la ley 070, pues sobre todo, ¿no? Dentro de la educación. La colonialidad lingüística es una configuración triádica que se entrelaza también de la colonialidad del poder, del saber y del ser, mediante, por ejemplo, la violencia ideopolítica epistémica. Entonces debemos de desprendernos de las configuraciones conceptuales que nos colonizan, sobre todo en la retórica de la modernidad, que subyace de justamente de la misma lógica colonial. Por otro lado, es preciso también entender la raíz, ¿no? De la civilización del problema en este caso y la cuestión colonial, que es esencialmente teológico y racial. Tampoco podemos negar el saber occidental, pero si desprendemos de algunas categorías coloniales, pues la colonialidad no solo subyace a las teorías eurocentradas, sino una forma de pensar y de configurar la realidad. En este caso, por ejemplo, todas las lenguas indoeuropeas son océntricas, ¿no? Obedecen a 4 paradigmas con que Occidente configura la realidad. Por ejemplo, las lenguas indígenas, ¿no? No existe el verbo ser, ¿no? No están separados de la realidad del cosmos. Bueno, en Bolivia, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Tenemos justamente eh, lenguas maternas, como por ejemplo la quechua, aymara, en los cuales no están en la cabalidad, ¿no? Estructuradas, ¿no? Si hablamos de una manera gramatical, semántica, estructuradamente, tienen formas en este caso, ¿no? Tonalidades distintas, diferentes en realidad, ¿no? No son tan, no son en este caso estructuradas en realidad, ¿no? Bueno, a pesar de que varios investigadores lingüistas tratan justamente, ¿no? Hasta hoy en día, de poner justamente una estructura, tal vez podríamos decir generalizada, del aymara, por ejemplo, o del quechua. Entonces hay formas justamente distintas, diferentes, en las cuales con la dinámica misma de la historia en Bolivia, justamente han ido cambiando, pues sobre todo. A pesar de que hasta hoy en día, por ejemplo, el aymara se ha entremezclado con el castellano, ¿no? Algunos términos, algunas palabras. Bueno, entonces ir más allá de la epistemología también implica destruirla, ¿no? Deconstruirla y reconfigurarla. ¿Cómo se va a hacer esto posible? Mediante la altersofía, es decir, la sabiduría del otro, del subalterno, del sentipensante, el conocimiento situado y contextualizado, que ha sido invisibilizado por la episteme, ¿no? Es decir, por esos conocimientos occidentales, eurocentradas, modernas, que es conocido, ¿no? La parte colonial excluyente, depredadora. Es decir, la epistemología, tal como conocemos, ha sido y es depredadora de las sofías ancestrales, es decir, las sabidurías, conocimientos originarios, tan válidos como aquellos que erigen ser universales. Se autonombran verdaderas y únicas y globales. La única forma de trascender la epistemología es ir más allá, es decir, hacer una configuración, es decir, una metaepistemología y desenmascarar la episteme, ¿no? Y el logo, y rescatar, visibilizar, valorar esos saberes ancestrales, amplificar justamente y alzar la voz justamente del otro, desde el subalterno colonizado. Solo de esa forma se puede justamente, ¿no? Desprender y descolonizar cuando el subalterno hable de todas las tribunas y la academia se humille y la humildad reconozca, valore y asuma las sofías de ese alter colonizado. Bueno, es la relación comunal, por ejemplo, ¿no? Del amor para lograr conocer la sabiduría misma, porque
No hay conocimiento sin amor. Esto es la altersofía, una forma de vida que brinda oportunidades emancipadoras de reconocimientos subalternos, interpelando justamente paradigmas establecidos, dominantes, proponiendo obviamente diálogos sóficos pluriversales. El argumento central de la arte de Sofía es filosóficamente formulado por el planteamiento de las casas, ¿no? El entendimiento conoce voluntariamente cuando aquello se conoce, no se lo manifiesta inmediatamente como verdadero, sino entonces necesario previo raciocinio para que se pueda aceptar y se trate justamente un caso, una cosa en realidad verdadera en sí, ¿no? Como conocimiento. Dussel también acepta como verdadero lo que dice el otro, significa un acto práctico, un acto de fe en el otro, que pretende decir algo verdadero, por cuanto el entendimiento es el principio del acto humano, que contiene la raíz de la libertad y efectivamente la razón de toda la libertad. Entonces, la alter sofía existe tener en cuenta libre voluntad del oyente para que sin coacción pueda aceptar razones racionales. Es preciso establecer la distinción entre el yo y el otro, sobre todo lo que concierne al sujeto que investiga, que debe situarse en una posición, por ejemplo, amorosa, tal como menciona Figari. Entonces, ¿qué implica la artersofía? Contemplar de manera amorosa, es decir, permitir y promover una percepción alocéntrica, tal como propone Fox Keller, para recuperar la génesis emocional de la actividad estética y científica, la pulsión amorosa. Esta posición también ha sido definida por Maturana, ¿no? Quien define el amor como una emoción que funda lo humano, representada en acción de aceptar al otro en la convivencia. Bien, hasta ahí tenemos justamente, ¿no? Va hablando un poco más de respecto a, se nos está yendo 10 minutos de manera muy rápida. Voy a mencionar en primera instancia, vamos, antes de ir a las categorías, sería importante también en cuenta los instrumentos. Tenemos que hablar también de construcción de instrumentos y la misma validación de instrumentos. Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de construcción de instrumentos, por ejemplo, cuantitativos, no olvidemos que tenemos métodos, técnicas e instrumentos, ¿no? Es decir, por sobre todo, de este cierto tipo de enfoque, es decir, cierto tipo de paradigma también, ¿no? El paradigma no olviden que es aquello, es aquella forma de ver, es un modelo, no es un esquema, ¿no? Que toma en cuenta justamente una forma de modelizar. Por eso conocemos como paradigmas positivista, pospositivista, paradigma naturalista, interpretativo, sociocrítico, entre otros que nos hemos mencionado en la anterior semana, en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ir por esta parte, en principio, construcción de instrumentos cuantitativos, y para eso es bien importante, ¿no? Bueno, se debe tener en claro también, en este caso, que los instrumentos son un recurso, por sobre todo para la recolección de los datos, como por ejemplo cuestionarios, test, pruebas, y entre otros, ¿no? Que lo que expone, por ejemplo, el libro de investigación de Mario Tamayo Tamayo. Entonces, el instrumento se define como una ayuda a una serie de elementos a investigar que construyen una finalidad de obtener información que facilita los mismos, en el caso de la medición misma, ¿no? Los instrumentos de investigación son medios utilizados por el investigador, tiene cierto tipo de atributo de la, respecto a la variable, estamos hablando de este, netamente de un enfoque cuantitativo, paradigma positivista. Según áreas, el cuestionario, por ejemplo, es la modalidad que de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento formado, en este caso, que contempla preguntas, ¿no? Ítems, que concierne justamente a, por sobre todo la característica de un cuestionario son preguntas cerradas, ¿no? Con escalas. También existen instrumentos o cuestionarios con preguntas abiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos mayormente corresponden a una batería de preguntas o bien, en el caso, de una entrevista semiestructurada. El cuestionario tiene una gran utilidad, pues sobre todo dentro de la investigación. Tiene aspectos esenciales principales para su elaboración misma. Presentan dos fases. Una cualitativa, que es la elaboración de contenido, es decir, nosotros formulamos preguntas e ítems.
Y la otra fase cuantitativa, ¿no? En este caso hay que hacer una medición, por ejemplo, mediante un paquete estadístico o el SPS o el Excel, podemos utilizar el Stata, ¿no? El alfa de Cronbach, por ejemplo, es un índice, ¿no? Es un valor numérico que se encuentra entre 0 y 1, mientras más cercano a 1, mucho mejor. Tomar en cuenta justamente que existe una estrecha relación, tiene una alta confiabilidad determinado instrumento, es lo que menciona el índice, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos justamente la creación de preguntas de los ítems? En primera instancia hay que tener en cuenta, ¿no? El tema, ¿no? El tema que se va a denominar en este caso. Me imagino que algunos de ustedes ya debe estar avanzando, por lo menos en algún determinado tema. Hay que ir avanzando. En primera instancia, tienen que identificar justamente sus categorías, ¿no? Las categorías que he mencionado a un principio. Entonces, esas categorías hay que tenerlas bien en cuenta y ir profundizando algunos trabajos, utilizando justamente metabuscadores, utilizando algunos repositorios internacionales que pueden obtener de algunos artículos científicos, de las revistas científicas, ¿no? Que están obviamente indexadas, ¿no? Indexadas. Por ejemplo, esta, la que hemos mencionado, esta tiene es un artículo científico que está indexado en realidad, ¿no? Aquí está, tiene el código ISSN en realidad, ¿no? Entonces, ese código de indexación denota que este artículo ha sido revisado por una comunidad científica y lo ha hecho justamente, ¿no? La revisión misma de la misma estructura, la parte de la redacción misma, lo que concierne justamente al artículo. Entonces, ese código es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos justamente dentro del Internet una gama de información, pero los cuales no tienen ese código de indexación, ¿no? El código de indexación es bien importante. A nivel nacional también se tiene, ¿no? El código ISBN. O bien en otro caso será pues el número, en este caso, ¿no? Depósito legal, que también sirve en realidad, ¿no? Entonces es bien importante identificar esos documentos para poder iniciar. ¿Y qué es lo que debemos, es decir, profundizar un poco más esas categorías, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba aprendizaje comunitario, productivo, supongamos, ¿no? Miren, yo estoy construyendo una categoría, ¿no? Es una categoría compuesta, ¿no? Aprendizaje comunitario productivo. ¿Cómo se concibe, cómo se percibe, cómo se entiende aprendizaje comunitario productivo? En primera instancia, tendría que definir conceptualmente qué es aprendizaje, qué es comunitario y qué es productivo, ¿no? Bajo autor o autores en realidad, ¿no? Una vez que ya lo tenga bien concebido cada una de sus partes, ¿no? Obtengo el todo, es decir, la categoría en sí, ¿no? Aprendizaje comunitario productivo. Entonces, ¿cómo se entiende aprendizaje comunitario productivo? Hay que hacer la construcción de esa definición conceptual de esa categoría. Una vez que se entienda, se haya profundizado muy bien, recién vamos a ir partiendo, ¿no? A poder elaborar. Bueno, ahora, para elaborar un instrumento, existen fases. La primera fase es obviamente objetivos, teoría y constructo mismo, ¿no? Es decir, se debe construir un instrumento y debe tener una claridad, ¿no? Respecto a relación al objetivo de la investigación, respecto a las teorías generales que se van tomando en cuenta, la misma opción teórica de la investigación y cuál es el fundamento, el posicionamiento que se va a definir. Ahora bien, si yo tengo justamente una variable, ¿no? En este caso, la dimensión es un aspecto, faceta especificado de un concepto. La formulación de la dimensión dependerá de cómo haya sido definido el constructo. Así, de la misma forma, el posicionamiento teórico de la investigación sobre, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? Viste como una dimensión que concierne a las teorías de Howard Gardner, ¿no? Sobre inteligencias múltiples. Deberán considerarse como, por ejemplo, subdimensiones. Dicho de otra forma, indicadores, ¿no? Que serán inteligencia kinestésica, intrapersonal, musical, verbal, etc. Ahí se tiene, por ejemplo, un ejemplo de un constructo mismo, ¿no? Es decir, qué es inteligencia misma en sí, cómo se la concibe y cuáles son las subdimensiones o indicadores en realidad, ¿no? Entonces hay que ver justamente esa misma
esa misma formulación de esas teorías generales. También existen constructos complejos, ¿no? Con personalidades cuyas dimensiones pueden incluir inteligencia, autocontrol, entre otros. Escalas unidimensionales. Entonces, toda herramienta debe de recolectar datos que estén relacionados justamente con fines en este caso de proyecto, en este caso, ¿no? Para nosotros va a ser el producto académico transformador. En la segunda fase se hace la validación de juicio de expertos. Esta es la parte bien importante, ¿no? Que también está como actividad, ¿no? Es la validación por expertos, por un par de expertos, entre ustedes podrían compartir y revisar justamente, es decir, a la hora de elaborar sus instrumentos, ustedes comparten y ven, ¿no? Algunas observaciones que consideran. Pero de la misma forma, como docente, debo de hacer la revisión misma como experto en este caso, y, revisar sus instrumentos en realidad, ¿no? Entonces, la primera redacción del instrumento se somete a un juicio de expertos, que son personas cuya especialización, experiencia profesional, académica o investigativa se relaciona al tema de investigación mismo, que se va a abordar. Entonces, los jueces deben tener la claridad con respecto a objetivos y el procedimiento teórico de la investigación. Hay un cuadro que denota justamente un formato guía de observaciones para juicio, en este caso para jueces expertos. Y las observaciones, por ejemplo, se toman en cuenta, y obviamente el análisis estadístico va también a través de la medida de capa de Cohen, la cual se puede ejecutar justamente con un programa SPS. Bueno, el cuadro siguiente es este, ¿no? Donde está la guía de observación para los instrumentos D, ¿no? Si es un test, una prueba, un cuestionario, tenemos justamente objetivos de la guía, objetivos de investigación, criterios que se evalúan la claridad de redacción, coherencia interna, sesgo, redacción adecuada, obviamente la población de estudio dirigida o muestra, respuestas están orientadas a la